«¡Sal de mi casa, vieja ingrata!», gritó mi hijo, pero él no sabía a nombre de quién estaba la propiedad. Cuando escuché a mi propio hijo gritarme, «¡Sal de mi casa, vieja ingrata!», sentí que el corazón se me partía, pero él no sabía que esa casa, esas paredes y hasta el suelo donde estaba parado tenían mi nombre escrito desde antes de que él naciera. No respondí, no porque no tuviera palabras, sino porque a veces el silencio duele más que cualquier grito. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las tejas, recogí mis cosas y me encerré en el cuartito del fondo, el que alguna vez fue mi bodega de amapolas secas. Desde allí oí cómo su esposa, Catalina, reía, como si mi humillación fuera un trofeo. No sabían que bajo ese mismo techo dormía una mujer que guardaba un secreto, el testamento que mi esposo Tomás había firmado meses antes de morir, y que podía cambiarlo todo. Dicen que una madre soporta cualquier cosa por sus hijos. Pero esa noche entendí que también tiene el derecho de defender su nombre. Y así empezó todo, la guerra más silenciosa que una madre puede enfrentar. El cielo de Guanajuato amaneció gris y la lluvia golpeaba con paciencia las tejas. En la cocina, el aroma a café peleaba contra el olor húmedo que subía del patio. Rosa María Calderón, 65 años, se quedó mirando por la ventana el vaivén de sus amapolas rojas. Parecían inclinarse como si escucharan misa bajo el agua. Desde que Tomás se fue, ese jardín era lo único que todavía le hablaba con ternura. Catalina Rivas, impecable como siempre, entró con los tacones marcando el suelo. Ni una gota de lluvia le tocaba el cabello. Se puso un poco de labial frente al reflejo oscuro del horno y preguntó, sin mirar a nadie: ¿Ya está el desayuno? Sí, hija, los huevos y el pan están en la mesa, dijo Rosa, bajito. Perfecto, respondió Catalina, oliendo su taza. Si tuviéramos más dinero, ya habríamos vendido esta casa vieja y viviríamos en algo decente. La frase cayó como cuchillo. Rosa apretó el trapo sobre el fregadero. Esteban, su hijo, cruzó la sala con el gesto cansado de quien evita discusiones. En la mesa, Emiliano y Sofía jugaban con migas de pan, atentos como gatitos a cualquier ruido. Catalina dejó el tenedor con un golpecito y soltó. Por cierto, el cuarto del fondo ya no te sirve, doña Rosa. Voy a convertirlo en closet. Ahí es donde hace falta espacio. Rosa parpadeó despacio. Se quedó con la vista en el vaporcito que salía de la olla y dijo: ¿Ahí están las cosas de Tomás? ¿Sus libros? ¿Su sombrero? ¿Sus herramientas? ¿Y? Catalina sonrió sin dientes. Ya se murió. El pequeño plato resbaló de las manos de Rosa y se hizo trizas en el piso. El sonido asustó a los niños. Emiliano apretó los labios. Sofía escondió la cara en la manga. Rosa se agachó a recoger los pedazos con dedos temblorosos. Entonces Esteban se detuvo frente a ella, sus ojos rojos de desvelo, la mandíbula dura. Suscríbete a Cicatrices de Hogar y acompáñanos en más historias que sanan el alma. ¿Qué pasa aquí?, preguntó. Nada, hijo, susurró Rosa. Nada, no. Aquí hace falta orden, dijo mirando a Catalina como quien pide permiso. Ella tiene razón. Rosa lo miró por fin, con esa mezcla de sorpresa y cansancio que no cabe en la boca. La lluvia afuera comenzó a pegar más fuerte, como si quisiera entrar a escuchar. ¿Orden llamas a borrar a tu padre?, alcanzó a decir. Esteban apretó las llaves en la mano. Y entonces, como si algo dentro de él reventara, gritó: ¡Sal de mi casa, vieja ingrata! El grito rebotó contra las paredes y se quedó vibrando en el pecho de todos. Catalina sonrió chiquito, de esas sonrisas que huelen a vainilla y a triunfo. Emiliano jaló a su hermana detrás de la escalera. Rosa no lloró, tampoco respondió. Solo enderezó la espalda y respiró por la nariz, suave, como cuando uno apaga una vela sin hacer ruido. Tomó una maleta pequeña, metió un par de vestidos, un suéter, el collar de cruz de jade que Tomás le regaló una Navidad y un cuaderno escolar encuadernado con flores. Lo sostuvo un segundo. Pesaba más de lo normal. No lo abrió. Todavía no. Cruzó el patio bajo la lluvia, con la maleta en la mano y el silencio detrás. Las amapolas se movieron apenas, como si le abrieran camino. Los vecinos miraron desde las rendijas de sus puertas. En México, uno aprende a reconocer el silencio de las mujeres cuando ya no tienen a quién pedirle permiso. El cuarto del fondo olía a madera mojada y gallinero. La cama de tablas crujió cuando se sentó. Dejó la maleta, puso el cuaderno sobre las piernas. Un hilo de agua caía del techo y se perdía en una cubeta.
Pensó en Tomás en su butaca, en sus gafas torcidas sobre el periódico, en ese suspiro último que fue como cerrar una puerta con cuidado para no despertar a nadie. «Perdóname», murmuró, «por haber criado a un hombre que ya no se acuerda de dónde viene». La lluvia aminoró. Escuchó la puerta de la casa abrirse y cerrarse. Esteban puso un plato junto a la estufa del cuartito y se quedó en el marco, sin saber qué hacer con las manos. Parecía un niño que había roto algo valioso. «¿Mamá?», intentó. Rosa no le contestó. Lo miró como se mira una pared, no para atravesarla, sino para sostenerla. Esteban dejó el plato y se fue. Del lado de la sala, la risa suave de Catalina volvió a sonar. Esa risita que no se oye con los oídos, sino con los huesos. «Si no la corres tú, la corro yo», dijo, creyendo que nadie la escuchaba. Rosa tomó el cuaderno. Lo abrió. Entre páginas rayadas halló una carta doblada y sellada con cera. La cera había teñido el papel de rojo, como si llevara un corazón pegado. En la esquina, la letra que ella conocía mejor que su propia firma, Tomás Calderón. Sus dedos tardaron en romper el sello. La caligrafía de Tomás caminaba firme. «Rosa mía, si esto está en tus manos, ya no estoy en las tuyas. No confíes en Catalina. Lo nuestro está a tu nombre. Don Hilario sabe cada detalle. No llores. Espera. El silencio también puede gritar». El aire del cuarto cambió, como si alguien hubiera abierto otra ventana. Rosa apoyó la carta sobre el pecho y cerró los ojos. No era consuelo, era un mapa. Guardó la carta en el cuaderno, la cruz de jade bajo el cuello y se asomó a la ventana. Las amapolas, empapadas, parecían recién bautizadas. En el reflejo del vidrio vio a una mujer con el cabello agarrado en trenza, los ojos negros bien abiertos y una calma que no tenía hace meses. Al anochecer, Catalina vino hasta la puerta, recargada, con su perfume llenando el pasillo. «Mañana habrá visita importante. No quiero desorden. Y por favor, lava los manteles». «Los blancos huelen a guardado». Rosa la observó en silencio. Luego volteó a la mesa, prendió una velita y acercó el cuaderno. No por obedecer, sino porque el orden, cuando es de uno, también es resistencia. Esa noche, Emiliano bajó despacito, descalzo, con un dibujo en la mano. «Abuela, hice una casa con un dragón», susurró, «para que nadie te saque». Rosa tragó saliva, le acarició el cabello. «Gracias, mi cielo. Guárdalo. Los dragones trabajan mejor en secreto». Antes de dormirse, Rosa acomodó la maleta bajo la cama, el cuaderno bajo la almohada y la carta pegada al corazón. La vela dibujó sombras suaves en la pared como si alguien pasara detrás de un biombo. Afuera, los perros del barrio se contestaban de esquina a esquina. Adentro, el goteo en la cubeta marcaba la hora con puntualidad de reloj caro. Cuando las campanas de la parroquia dieron las 9, la lluvia se detuvo. El patio olía a tierra revuelta. Rosa apagó la vela con 2 dedos. No cerró los ojos. Los dejó abiertos hasta que el cielo empezó a palidecer. Con la primera luz, se oyó a Catalina caminar por la sala, taconear decisiones. Esteban hablaba por teléfono en voz baja. Los niños corrían tras una pelota, intentando normalidad. A esa hora, Rosa ya había doblado 2 manteles, puesto agua para café y guardado la carta en el forro del cuaderno, donde nadie más que una maestra de escuela sabría buscar. Se lavó la cara con agua fría. Se trenzó el cabello con firmeza. Se puso el suéter bueno, el de los domingos, y colgó la cruz de jade por dentro de la blusa. Se quedó un momento observando el jardín. Las amapolas amanecieron derechas, como si hubieran dormido poco pero bien. El color de sus pétalos parecía decir sin palabras lo que ella todavía no podía. «No te dobles». Rosa alzó la maleta, guardó el cuaderno en una bolsa de tela y respiró hondo. No era huir, era caminar hacia donde empieza la voz de las cosas que importan. Afuera, la calle empedrada esperaba con su brillo mojado. Adentro, la casa seguía siendo un campo minado de objetos que alguna vez fueron de Tomás. Antes de cruzar el umbral, Rosa volteó y miró la fotografía donde él sonreía con el sombrero ladeado. No habló en voz alta, apenas movió los labios. «Ya entendí, Tomás, no es venganza, es consecuencia». La puerta se cerró sin hacer ruido. El patio olió a café recién molido. Las amapolas, quietas, parecieron asentir. Y el silencio, por fin, dejó de ser una derrota para convertirse en estrategia. El día nuevo apenas comenzaba y con él, la guerra más discreta que una madre puede pelear,
la de defender su nombre sin levantar la voz. El amanecer siguiente llegó con un viento tibio y un olor a pan recién hecho que venía desde la panadería del callejón. Rosa María se levantó temprano, con el cabello aún húmedo por el rocío. En el cuartito del fondo todo seguía igual. La cubeta a medio llenar por las goteras, el caderno sobre la mesa y la carta doblada dentro de él. Respiró hondo, se puso el rebozo y salió sin hacer ruido. Caminó entre las piedras mojadas hasta la calle principal, donde el sol apenas se filtraba entre las nubes. Tenía un solo destino en mente, la oficina de don Hilario Paredes, el abogado del pueblo y viejo amigo de Tomás. El despacho de don Hilario olía a papel guardado y café tostado. En las paredes había retratos amarillentos de familias que él había ayudado a defender cuando nadie más quiso hacerlo. Cuando la vio entrar, levantó las cejas, sorprendido. «Rosa María». Hacía tiempo que no la veía, dijo con voz grave. «¿Todo bien en casa?» Ella lo miró un instante antes de sentarse. «En casa nada está bien, Hilario, pero creo que ya era hora de venir a hablar contigo». Sacó el cuaderno de la bolsa, lo puso sobre el escritorio y deslizó la carta hacia él. Don Hilario la leyó en silencio. Su rostro cambió lentamente de la serenidad a la preocupación. «¿Así que Tomás te dejó la propiedad a tu nombre?» «Eso parece. Él nunca me habló de esto. Conociendo a Tomás, no me sorprende. Quiso evitarte problemas». El abogado suspiró. «Rosa, esta casa sigue registrada legalmente bajo tu nombre. Tu hijo y su esposa no pueden vender nada sin tu autorización». Rosa bajó la mirada. «Ellos no lo saben, ni quiero que lo sepan todavía». Hilario la observó en silencio unos segundos. «¿Y qué planeas hacer?» Rosa cruzó las manos sobre la falda. «Esperar, observar y actuar cuando sea necesario». El abogado asintió despacio, comprendiendo. «Entonces déjame guardar copias de los papeles. Si Catalina intenta mover algo, sabremos cómo responder». Ella sonrió con gratitud. El tipo de sonrisa cansada de quien ha sobrevivido demasiadas tormentas. Antes de irse, don Hilario le puso una mano en el hombro. «Ten cuidado, Rosa. La gente como Catalina no pelea por necesidad, sino por orgullo. Y el orgullo siempre busca venganza». Ella asintió y salió del despacho. Al volver a casa, el olor a cloro y perfume caro la recibió antes que la voz de Catalina. «¡Doña Rosa!», gritó desde la sala. «¿Dónde estaba?». Se llevó las llaves del portón. «Fui al mercado», mintió Rosa, dejando la bolsa sobre la mesa. «Ah, pues la próxima vez avise». «Tuve que esperar afuera media hora», dijo Catalina, con tono teatral. Rosa se limitó a asentir. Caminó hasta el patio, regó las amapolas y escuchó a lo lejos el murmullo de Esteban hablando por teléfono. Reconoció el tono, apurado, ansioso. «No puedo adelantar el dinero todavía», decía él. «Mi madre sigue viviendo aquí. No puedo vender hasta resolver eso». Las palabras le pesaron en el estómago. No era rabia, era una mezcla amarga de decepción y ternura. Sabía que su hijo no era malo, solo débil. Esa noche, mientras todos dormían, Rosa encendió la lámpara del cuarto y revisó el cuaderno. En una página vieja, entre listas de gastos y notas de escuela, descubrió un número de cuenta y un nombre. Terreno Dolores Hidalgo. Recordó vagamente cuando Tomás hablaba de un terreno lejos del centro, comprado hace años para cuando los tiempos mejoraran. Ese lugar también debía estar a su nombre. Apuntó la información en un papel aparte, lo dobló y lo escondió dentro del forro del colchón. Sabía que Catalina solía revisar sus cosas cuando no estaba. A medianoche escuchó pasos en el pasillo. La puerta se movió apenas. Un destello de linterna recorrió el cuarto. Fingió dormir. Catalina se asomó, vio el cuaderno sobre la mesa y avanzó despacio. Rosa contuvo la respiración. La mujer tomó el cuaderno, lo hojeó y lo dejó en el mismo sitio. Luego cerró la puerta. Cuando el silencio regresó, Rosa abrió los ojos. «Así que ya sospechas», murmuró. La madrugada se fue lenta. Afuera, las amapolas dormían bajo la luna. A la mañana siguiente, Rosa preparó café y pan dulce. Esteban bajó con los ojos hinchados. Catalina lo seguía, impecable, con el celular en la mano. «Hoy iremos al banco», dijo ella. «Hay que revisar los papeles de la casa». Rosa fingió sorpresa. «¿Papeles? ¿Para qué?» «Cosas nuestras», respondió Catalina sonriendo. Esteban no dijo nada. Tomó el café sin mirarla.
Ten cuidado, hijo, dijo Rosa despacio. No todo lo que se firma es justo. Catalina la miró con desdén. No se preocupe, doña, nos ocupamos de nuestros asuntos. Rosa asintió, serena. Eso espero, hija, porque también hay papeles que pueden despertar cuando uno menos lo espera. Catalina la observó con frialdad. Luego se marcharon. Cuando el sonido del coche desapareció, Rosa se sentó frente a la mesa y abrió el cuaderno otra vez. Tocó la hoja donde la tinta de Tomás todavía olía a vida. No tengo prisa, dijo para sí. Que hagan su juego. Yo haré el mío. En la pared, el reloj marcó las 10. Afuera, las amapolas volvían a erguirse, desafiando al sol. Rosa se levantó, tomó el delantal y empezó a limpiar la casa con calma. Cada movimiento medido, cada trapo exprimido con fuerza, era parte del plan que empezaba a dibujarse. El silencio, ese que tanto pesaba al principio, se convirtió en su aliado. Sabía que mientras Catalina hablaba, mientras Esteban dudaba, ella escuchaba. Y en las historias de familia, quien escucha sin hablar suele ganar la última palabra. Esa tarde, cuando los niños regresaron de la escuela, Sofía corrió hacia el jardín. «¡Mira, abuela!». Una amapola nueva salió junto al muro. Rosa sonrió. Las flores siempre saben cuándo es el momento de volver a crecer. Y al mirar el rojo vivo de los pétalos, comprendió que algo estaba cambiando, que la casa, las voces y hasta la tierra comenzaban a escucharla otra vez. El silencio se estaba preparando para gritar. El tercer amanecer llegó con un viento seco y olor a polvo. Rosa María ya estaba despierta antes de que cantaran los gallos. Había dormido poco, su mente seguía repasando cada palabra de la carta de Tomás. Afuera, las amapolas se mecían bajo una brisa suave. El sol apenas despuntaba, pero en el aire ya se sentía ese calor que anuncia días de tensión. En la casa reinaba un silencio sospechoso, ni los niños hacían ruido. Catalina no bajó a desayunar. Esteban había salido temprano, dejando solo el eco de la puerta al cerrarse. Rosa aprovechó ese instante de calma para revisar el cuaderno otra vez. En una esquina arrugada, notó algo que antes no había visto. Un nombre escrito con letra distinta, más firme, casi grabada en el papel. Licenciado Vega, confidencial. Recordó vagamente haber escuchado ese nombre en una conversación de Tomás con don Hilario años atrás. Vega era un notario de confianza, un hombre que nunca aparecía en las fiestas del pueblo, pero de quien todos decían que resolvía los asuntos sin tanto ruido. Rosa se peinó, se puso su suéter de lana gris y salió al mediodía hacia el centro. Caminó por la calle empedrada, saludando a los pocos vecinos que aún se atrevían a mirarla sin compasión. Llevaba el cuaderno apretado contra el pecho, como quien lleva una reliquia. El despacho del licenciado Vega estaba escondido detrás de una vieja librería. Un rótulo oxidado decía «Trámites y escrituras». Al entrar, el olor a tinta y madera vieja le recordó las oficinas de los maestros en sus años jóvenes. Detrás de un escritorio repleto de carpetas, un hombre de cabello blanco levantó la vista. «Buenos días. ¿En qué puedo servirle, señora?» «Vengo de parte de Tomás Calderón», dijo ella con calma. «Me dejó esto». Le entregó el cuaderno abierto en la página con su nombre. El licenciado Vega leyó y su expresión cambió. «Ah, don Tomás. Sí, lo recuerdo perfectamente». Se quitó los lentes. «Me pidió guardar ciertos documentos por precaución». «¿Documentos?», preguntó Rosa, sintiendo el corazón acelerarse. El notario se levantó y buscó una caja de madera en un armario. Dentro había un sobre sellado con cera y una pequeña llave plateada. «Esto me pidió que se lo entregara solo a usted. Dijo que algún día entendería por qué». Rosa tomó el sobre con manos temblorosas. En la esquina estaba escrito: «Casa del Puerto, Bahía del Coral». «¿Casa del Puerto?», susurró. «Una propiedad a su nombre en Nayarit. Don Tomás la registró hace 3 años, justo antes de enfermar. Nadie más lo sabe». La mujer se quedó muda unos segundos. No era solo una casa, era una salida. «Gracias, licenciado», dijo finalmente, guardando el sobre en su bolso. «Pero por favor, no mencione esto a nadie». El hombre asintió. «Por supuesto, señora Calderón». Su esposo confiaba en su prudencia. Esa tarde, de regreso en Guanajuato, el ambiente en la casa estaba cargado. Catalina la esperaba en la sala, sentada con las piernas cruzadas, sosteniendo un sobre blanco. «¿Dónde estaba?», preguntó sin levantar la vista.
En el centro, resolviendo unos pendientes. Ajá, Catalina sonrió. Porque el banco llamó, y resulta que hay propiedades registradas a nombre de Tomás que ya no están a su nombre. Rosa la miró fijamente. Los papeles cambian de nombre cuando el amor cambia de intención. Catalina se levantó bruscamente. ¿Qué significa eso? Significa que Tomás sabía exactamente quién eras, respondió Rosa con calma. Por primera vez, la mujer más joven perdió el control. ¿Me estás amenazando, vieja? Te estoy recordando que esta casa tiene dueño. Catalina se rió con desprecio. Tu hijo me respalda. No tienes nada. Rosa dio un paso adelante, su voz firme como piedra. Tengo algo que ustedes nunca entenderán. ¿Tiempo? Catalina la observó, furiosa, y salió dando un portazo. Rosa esperó a que el silencio regresara. Luego subió despacio las escaleras, sabiendo que esa paz era solo la antesala del caos. Esa noche, Esteban regresó tarde. Llevaba la camisa arrugada y los ojos hundidos. Rosa lo esperaba en la cocina con una taza de café recién hecho. «Hijo, tenemos que hablar». Él evitó su mirada. «Estoy cansado, mamá. Mañana, por favor». «No». La voz de Rosa no admitía réplica. «¿Por qué el banco te llamó hoy?» Esteban se quedó helado. «¿Quién te dijo eso?» «No necesito que nadie me diga lo que se siente cuando un hijo miente». Él se sentó, derrotado. «Mamá, Catalina tiene deudas, muchos intereses. Yo solo quiero ayudarla». «¿Ayudarla?», repitió ella con una tristeza serena. ¿Ayudarla a hundir todo lo que construimos? No lo entiendes, mamá. Ella me presiona, me culpa, me dice que soy el obstáculo. Lo sé. El silencio se alargó. Solo se oía el tic-tac del reloj de Tomás. Papá te dejó protegido, dijo Rosa despacio. Pero no con dinero, sino con principios. Y los estás vendiendo más barato que cualquier deuda. Esteban bajó la cabeza. Las palabras le dolieron más que un grito. Rosa lo observó. No había rabia en su mirada, solo un cansancio profundo. «¿Todavía puedes elegir, hijo? Pero si no lo haces, la vida lo hará por ti». Se levantó, guardó el café en el termo y subió al cuarto. En el pasillo, escuchó a Catalina hablando por teléfono. La voz baja, rápida. «¿Sí?» El comprador sigue interesado. «¿El terreno en Dolores?» Ella no sospecha nada. Rosa se detuvo en seco. Su mano se cerró sobre el pasamanos. Ahora lo sabía. El terreno de Tomás, la deuda de Catalina y el silencio de Esteban eran piezas del mismo juego. Entró a su cuarto y encendió la vela junto al cuaderno. La carta de Tomás seguía ahí, intacta. «No llores». «Espera», leyó en voz baja. «El silencio también puede gritar». Se recostó, mirando el techo. El goteo volvió a caer dentro de la cubeta, marcando el ritmo de su pensamiento. Cada gota era un segundo más cerca del momento justo. Rosa cerró los ojos y susurró. «Ya casi, Tomás, ya casi». Afuera, las amapolas se mecían bajo la luna. En su rojo oscuro parecía esconderse un juramento. Algo estaba a punto de florecer. Y no era una flor. Era justicia envuelta en paciencia. El amanecer llegó con un cielo pesado, cargado de nubes como heridas abiertas. El aire olía a humedad y a hojas rotas. Rosa María se levantó sin esperar el canto de los gallos. La noche anterior casi no había dormido. Soñó con Tomás sentado en su silla, mirándola sin hablar, y al despertar, sintió que el sueño era más real que la vida misma. En la cocina, el silencio la recibió como un huésped incómodo. Preparó café, partió un pan dulce y esperó. A las 8, Catalina bajó las escaleras con el celular en la mano y el ceño fruncido. Esteban la seguía, con los hombros caídos. «¿Qué pasa?», preguntó Rosa. «Nada que le importe», contestó Catalina, cortante. Pero Esteban la miró con una mezcla de culpa y miedo. «¿El terreno de Dolores, lo vamos a vender?» Rosa se quedó quieta. «Ese terreno no es tuyo, hijo. Era de papá, ahora es parte de la familia», dijo Catalina con una sonrisa tensa. «Parte de la familia soy yo también», respondió Rosa, firme. Catalina soltó una risa seca. «Una familia moderna sabe avanzar, no aferrarse a papeles viejos». Rosa se levantó despacio, apoyándose en la mesa. «A veces los papeles viejos son los únicos que dicen la verdad». Catalina se giró hacia Esteban. «¿Ves? Así siempre. Siempre queriendo tener la última palabra».
Esteban respiró hondo, cansado de la discusión. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil. Difícil es ver cómo destruyen lo que su padre levantó con las manos, respondió ella con voz baja, temblorosa. Nadie más habló. Catalina tomó su bolso y salió de la casa, dejando el eco de sus tacones como una sentencia. El resto del día transcurrió con una calma fingida. Rosa aprovechó para limpiar el cuarto, pero cada rincón le hablaba de Tomás. Su reloj, su pluma, el sombrero colgado en la pared. Todo seguía en su sitio, como si él pudiera regresar en cualquier momento. Al atardecer, escuchó el sonido de un motor deteniéndose frente a la casa. Se asomó por la ventana y vio a Catalina bajando de un coche negro junto a un hombre alto, de traje claro y sonrisa profesional. «Buenas tardes», dijo el hombre, mirando alrededor. «Vengo por lo del terreno en Dolores Hidalgo». Rosa salió al pórtico, con el corazón acelerado. «¿Y quién es usted?» «Carlos Medina. Soy inversionista», respondió el hombre, extendiendo la mano. Catalina intervino rápido. «No se preocupe, doña Rosa. Él solo vino a revisar los documentos». «¿Documentos?», repitió Rosa, mirándola a los ojos. Catalina sonrió. «Claro, los que papá Tomás dejó, aunque ya están en proceso de transferencia». Rosa no respondió. Solo observó cómo ambos entraban en la sala y extendían carpetas sobre la mesa. Desde el marco de la puerta, los vio firmar, revisar, discutir precios, como si la casa fuera un escenario y ella una sombra invisible. Pero cuando el inversionista se marchó, Rosa habló con calma. «No firmes nada sin leer, Esteban. Tu padre decía que quien firma sin entender, vende su alma antes que su tierra». Esteban no la miró. Catalina lo tomó del brazo y lo llevó escaleras arriba. «Ya basta, mamá, no te metas más». Rosa se quedó sola. La casa, iluminada por la luz anaranjada del atardecer, parecía más vacía que nunca. Tomó el cuaderno y la carta, las apretó contra el pecho y se encerró en el cuarto del fondo. Esa noche, el insomnio se sentó con ella. Escuchó el sonido lejano de un perro ladrando, el murmullo del viento en las ventanas y el leve chasquido de la lluvia comenzando a caer. De repente, oyó pasos suaves en el pasillo. Se levantó, apagó la vela y esperó. La puerta se abrió despacio. Catalina entró, creyendo que dormía. Revisó las gavetas, el ropero, incluso levantó la almohada. No encontró nada. Cuando salió, Rosa volvió a encender la vela. «Así que ya empezaste a buscar en la oscuridad», murmuró. Tomó una hoja en blanco y escribió una nota con letra firme. «Hilario, llegó el momento. Mañana al mediodía te buscaré. No quiero ruido, solo justicia». La dobló, la guardó en el forro del cuaderno y apagó la vela. Al día siguiente, salió temprano hacia el despacho de don Hilario. Llevaba un paraguas viejo y el cuaderno envuelto en un trapo. El cielo amenazaba tormenta. Al llegar, el abogado la recibió con la misma calma de siempre. «Rosa, sabía que regresaría», dijo él. Supuse que Catalina no iba a quedarse quieta. «¿Quieren vender el terreno?», dijo Rosa sin rodeos. «Tienen papeles falsos». Hilario asintió lentamente. «Lo imaginaba. He visto movimientos extraños en el registro, pero tenemos pruebas». «Quiero detenerlos, Hilario», dijo Rosa mirando fijo. «No por dinero, por respeto». El abogado sacó una carpeta. «Si firma aquí, autorizamos la revisión legal y notificamos al juez. Ninguna venta podrá concretarse sin su permiso». Rosa tomó la pluma con firmeza. Su mano tembló un instante, pero la letra salió clara. Cuando terminó de firmar, el abogado le sonrió. Tomás estaría orgulloso. Ella lo miró con ternura y tristeza. «No lo hago por orgullo, Hilario. Lo hago para poder dormir». De regreso a casa, el cielo ya se había vuelto negro. Los truenos rugían a lo lejos. Rosa cruzó el patio, empapada, y se detuvo frente al jardín. Las amapolas parecían moverse al ritmo de la tormenta. En la puerta la esperaba Esteban. «¿Dónde estuviste, mamá?» «Catalina está furiosa». «Haciendo lo que tú debiste hacer, hijo». Él bajó la cabeza. «¿Qué hiciste?» «Lo justo». Esteban se quedó mudo. Catalina apareció detrás de él, con la mirada envenenada. «¿Qué hiciste, vieja?», dijo, alzando la voz. «¿Qué firmaste?». Rosa la miró con una calma que solo tienen las mujeres que ya lo perdieron todo. «Firmé el fin de tu mentira». Catalina dio un paso adelante, temblando de rabia. «Esto no ha terminado». «Tienes razón», respondió Rosa. «Apenas empieza».
El trueno iluminó sus rostros un instante. Catalina retrocedió, como si hubiera visto a un fantasma, y en cierto modo lo había visto. El espíritu de Tomás, reflejado en los ojos de Rosa, dispuesto a recuperar lo que era suyo. Esa noche, la tormenta cayó con fuerza sobre Guanajuato. El agua arrastró hojas, polvo y culpas. En la casa de los Calderón, una madre encendía una vela mientras la nuera se encerraba en su cuarto, furiosa. La guerra silenciosa había comenzado, y allá afuera, bajo la lluvia, las amapolas seguían de pie, rojas como promesas que se niegan a morir. La tormenta se fue entrada a la madrugada, pero el olor a tierra mojada seguía pegado a las paredes. Rosa María despertó con el canto de los gallos y el sonido de un goteo persistente en el techo del cuarto. La vela que había dejado encendida se había consumido hasta el final, dejando un círculo negro sobre la mesa. El silencio parecía distinto esa mañana. No era vacío, era expectante. Afuera, las nubes comenzaban a abrirse, y el sol tímido se filtraba entre los tejados. Rosa se levantó, se peinó frente al espejo y, mientras se trenzaba el cabello, notó que sus manos ya no temblaban. Había dado el primer paso. En la cocina, Catalina la esperaba, sentada con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba furia y desvelo. Esteban estaba junto a ella, sin decir palabra. «¿Qué hiciste, mamá?», preguntó él, con voz baja. «¿Defender lo que tu padre dejó?», contestó Rosa, sirviendo café, como si hablara del clima. Catalina golpeó la mesa. «Mentira, estás interfiriendo en algo que no entiendes». Rosa levantó la mirada, tranquila. «Entiendo mejor que tú. Sé lo que es ganarse las cosas trabajando, no robándolas con papeles falsos». Catalina se levantó, fuera de sí. «¿Crees que puedes detenernos?». «No tengo que detenerlos», respondió Rosa. «Solo tengo que esperar». Esteban dio un paso hacia su madre. «Por favor, no empeores las cosas». Ella lo miró con ternura. «Hijo, las cosas no empeoran por la verdad, empeoran por el silencio». Catalina bufó, recogió sus cosas y salió de la casa sin mirar atrás. Esteban la siguió, derrotado. Cuando el portón se cerró, Rosa suspiró y se sentó frente a su taza. El vapor del café dibujó formas sobre el aire, y por primera vez en meses se sintió acompañada. Al mediodía llegó un mensajero con un sobre sellado. Venía del despacho de don Hilario. Dentro había una carta. «Rosa, el juez aceptó la revisión. Nadie podrá vender ni hipotecar nada sin su firma, pero le recomiendo cuidado. Las personas desesperadas son impredecibles. Hilario». Rosa dobló la carta y la guardó en el cuaderno. Luego salió al patio. Las amapolas estaban erguidas, brillando bajo el sol. Al acariciar una de las flores, recordó la voz de Tomás. «Las raíces fuertes no temen el viento». Sonrió levemente. Por la tarde fue al mercado. Necesitaba aire, gente, vida. Caminó entre los puestos de frutas, escuchando los regateos, los saludos, el murmullo cotidiano que tanto había extrañado. Una mujer mayor, doña Inés, la reconoció. «Rosa, hace mucho que no te veía por aquí. ¿Cómo está la familia?». «Tranquila, doña Inés», respondió. «A veces la calma se disfraza de tormenta, pero es parte del proceso». La vecina le tomó la mano. «Tu marido fue buen hombre. No dejes que nadie ensucie su nombre». Rosa asintió. «No lo haré, ni su nombre, ni lo que construyó». Cuando regresó a casa, encontró a los niños jugando en el patio. Emiliano corría con un avión de papel y Sofía regaba las amapolas con una jarrita de plástico. Al verla, corrieron a abrazarla. «Abuela, Catalina está enojada», dijo Emiliano. «Dijo que se va a ir lejos». Rosa acarició el cabello del niño. «A veces las personas se van porque no saben quedarse». «¿Y tú te vas a ir?», preguntó Sofía con voz temerosa. «No, mi amor. Esta casa tiene mi nombre, y mientras tenga mi nombre, tiene mi alma». Los niños sonrieron, conformes con la respuesta. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuchó el ruido de un coche acercándose. Las luces iluminaron el portón. Catalina bajó del vehículo con una maleta en la mano. Esteban detrás, con gesto perdido. «¿Vas a irte?», preguntó Rosa desde la puerta. «Por ahora», contestó Catalina, evitando su mirada. «Pero no creas que esto termina aquí». Rosa asintió con serenidad. «No espero que termine. Solo espero que entiendas». Catalina sonrió, amarga. «Nunca entenderé cómo puedes estar tan tranquila después de todo. Porque quien actúa con la verdad no necesita gritar», respondió Rosa.
El silencio, cuando viene de la conciencia, es el ruido más fuerte que existe. Catalina la miró con odio. Luego, giró sobre sus tacones y se subió al coche. El motor rugió y se perdió en la calle oscura. Esteban se quedó quieto, sin moverse. «No sé qué hacer, mamá», dijo finalmente. Rosa se acercó, le tomó las manos. «Empieza por pedir perdón, no a mí, a ti mismo». Él lloró por primera vez en muchos años. «Yo solo quería mantener la paz». «A veces la paz se confunde con rendirse», respondió ella. «Pero aún estás a tiempo». Esteban la abrazó, y por un instante, Rosa sintió que el hijo que había criado volvía a ella. Al amanecer siguiente, Rosa se despertó con un canto de pájaros que hacía meses no escuchaba. En el patio, las amapolas parecían más rojas, como si hubieran bebido del sol. El aire olía a pan, a café y a un tipo de esperanza que no se compra. Mientras barría el corredor, vio un sobre deslizarse bajo la puerta. No había remitente. Lo abrió con cuidado. Dentro, una nota escrita con tinta azul. «Nos veremos pronto, vieja. C». Rosa se quedó inmóvil. Catalina no se había ido del todo. Miró hacia el jardín y apretó la cruz de jade entre los dedos. «¿Entonces que venga?», susurró. «Aquí la esperaré». Y volvió a su rutina sin miedo, porque sabía que lo que estaba por venir no sería el final, sino la prueba de que el silencio, cuando se usa con inteligencia, puede derrumbar hasta las mentiras más fuertes. Esa noche, el cielo de Guanajuato se cubrió de estrellas, y entre ellas, Rosa creyó ver una que titilaba más que las demás, justo encima del jardín. «Tomás», pensó, «¿tu voz ya no me duele? Me guía». Y así, con el corazón tranquilo, se sentó frente a las amapolas, mientras el viento movía sus pétalos como si aplaudiera la resistencia silenciosa de una madre que nunca se rindió. El amanecer siguiente trajo un viento frío que olía a advertencia. El cielo, pálido y sin sol, parecía una hoja en blanco esperando una mala noticia. Rosa María despertó antes que todos, se vistió en silencio, preparó café y encendió una vela frente al retrato de Tomás. «Hoy, si me estás viendo, ayúdame a mantener la calma», susurró. En la mesa estaba el sobre que había recibido la noche anterior. Lo volvió a leer. «Nos veremos pronto, vieja». La letra era la de Catalina, sin duda. La letra firme, inclinada hacia adelante, como si cada palabra buscara empujar algo. Rosa no tenía miedo, pero sentía el corazón alerta. Sabía que Catalina no era de las que aceptaban la derrota, y cuando una persona así pierde el control, el peligro se vuelve real. A media mañana, Esteban bajó las escaleras. Llevaba una maleta pequeña y ojeras profundas. «Voy a buscarla, mamá. Quiero hablar con ella». «No vayas», dijo Rosa sin levantar la voz. Catalina no escucha, solo calcula. «Aún así, tengo que hacerlo», contestó él. «No puedo dejar que esto termine así». Rosa suspiró. «Entonces prométeme algo. No firmes nada, no creas nada y recuerda quién eres». Esteban asintió, la abrazó y se fue. El sonido del motor alejándose se mezcló con el ladrido de los perros y el murmullo de la ciudad que despertaba. Pasaron las horas, lentas, hasta que cayó la tarde. Rosa limpiaba el patio cuando oyó el portón cerrarse de golpe. Alzó la vista. Catalina estaba ahí, sin maleta, sin sonrisa. Solo ella, empapada por la lluvia, con los ojos encendidos como brasas. «Sabía que volverías», dijo Rosa serena. «No vine a hablar», respondió Catalina. «Entonces vine a escucharte». Catalina dio un paso más. Su ropa mojada goteaba sobre el piso. «Eres una vieja manipuladora. Lo planeaste todo. Le llenaste la cabeza a Esteban». «Yo solo le mostré lo que su padre ya había escrito», contestó Rosa. «Lo demás lo hizo su conciencia». «Mentira», gritó Catalina. «Siempre te creí débil, pero eres peor que todos». Rosa no se movió. «No confundas paciencia con debilidad, hija». Catalina se acercó tanto que sus rostros quedaron a pocos centímetros. «No vas a quedarte con nada, ni con esta casa, ni con mi familia». «Tu familia no se compra con escrituras», respondió Rosa. «Se gana con respeto». Catalina apretó los puños. Su respiración era pesada. «Te juro que vas a lamentarlo». «Ya he lamentado suficiente en mi vida. No tengo espacio para más». Por un instante, el silencio pesó tanto que parecía que la casa respiraba con ellas. Afuera, los relámpagos iluminaban el cielo. Catalina dio media vuelta y salió, empujando la puerta con fuerza.
Rosa se quedó quieta, mirando cómo el viento la cerraba por sí solo. Esa noche, mientras el cielo rugía, Rosa se sentó junto a la ventana. Sobre la mesa, el cuaderno abierto mostraba las páginas manchadas por la humedad. Revisó una por una, hasta que encontró una vieja foto entre ellas. Tomás, joven, abrazando a Esteban cuando era niño, frente al terreno de Dolores Hidalgo. En el reverso, la letra de Tomás: para cuando me faltes tú, y le falte memoria a él. Rosa acarició la foto. No lloró, solo murmuró: ya entendí, Tomás, era para esto. De pronto, un ruido en el patio la hizo levantarse. Salió con una linterna. El viento movía las amapolas violentamente. Entre ellas algo brillaba. Un papel, mojado, arrugado. Lo recogió. Era una copia del contrato de venta del terreno, con la firma falsificada de Rosa. La sangre se le heló. Catalina había ido más lejos de lo que imaginaba. Corrió al teléfono y llamó a don Hilario. Hilario, encontraron la copia falsa. Tiene mi firma, pero no es mía. El abogado respondió rápido. Tranquila, Rosa. Esto confirma lo que sospechábamos. Mañana mismo presentaré la denuncia. No salgas de casa esta noche. Ella colgó, respiró profundo y cerró las cortinas. Pasada la medianoche, un golpe seco la despertó. Otro y otro. Venía de la puerta del patio. Rosa encendió la linterna y bajó despacio. El sonido cesó. Luego, un susurro. «Rosa, abre, soy Esteban». Corrió a la puerta. Lo encontró empapado, con la camisa rota y la mirada perdida. «Hijo, ¿qué pasó?» Él respiraba con dificultad. «Tuvimos un accidente». «¿Catalina?» balbuceó. Perdió el control. ¿El coche? Rosa lo sostuvo antes de que cayera. ¿Dónde está ella? «En el barranco», susurró él con la voz quebrada. No pude sacarla». Rosa lo abrazó con fuerza. Por un momento, todo el dolor que había contenido durante meses se convirtió en un silencio inmenso. Afuera, la tormenta volvió a rugir, pero dentro de la casa solo se escuchaba el llanto contenido de una madre y el respiro entrecortado de un hijo arrepentido. «Tranquilo, hijo», dijo ella. «Lo importante es que sigues vivo». Esteban apretó los ojos, temblando. «Yo la amaba, mamá». «¿Y el amor, cuando se confunde con miedo, siempre termina así?», respondió Rosa con voz firme pero suave. Lo llevó al sofá, le limpió las heridas y cubrió con una manta. Luego se sentó a su lado, mirando las sombras moverse en las paredes. A la mañana siguiente, los periódicos trajeron la noticia. Trágico accidente en la carretera a Dolores Hidalgo. Una mujer pierde la vida tras despiste causado por la tormenta. Rosa leyó sin emoción. No había odio, solo una tristeza limpia, la de quien ya lo había llorado todo en silencio. Esteban despertó al mediodía, la miró sin saber qué decir. «Mamá, lo que hiciste, lo que callaste, nos salvó». Rosa le acarició la mejilla. «No me digas eso, hijo. El silencio no siempre salva. A veces solo da tiempo para entender». Él la abrazó y rompió en llanto. Ella lo sostuvo, sin lágrimas, con la calma de quien sobrevive a todo. Esa noche, al encender la vela frente al retrato de Tomás, Rosa dijo en voz baja: «Todo terminó, mi amor. Pero el silencio, ese sí, seguirá hablando por nosotros». Las amapolas del jardín se mecieron suavemente bajo la brisa. Algunas pétalas cayeron sobre la tierra húmeda, y el rojo que dejaban parecía una firma. La última firma de la historia que el viento, por fin, se llevó. El amanecer se deslizó lento, casi piadoso, sobre Guanajuato. Un rayo de luz se filtró por las rendijas del tejado y cayó justo sobre el rostro de Rosa María, que dormía en la mecedora con el rosario entre los dedos. Llevaba horas velando el sueño de su hijo. Esteban descansaba en el sofá, con una manta encima y el alma todavía abierta. El aire en la casa era diferente. No olía a rabia ni a miedo. Olía a humedad limpia, a pan tostado, a la calma que queda cuando el destino ya hizo su parte. Rosa se levantó despacio. Fue hasta la ventana. Las amapolas brillaban bajo el sol como brasas dormidas. Algunas tenían pétalos nuevos. Era el primer día, después de mucho tiempo, en que la tierra no se sentía enemiga. El teléfono sonó. «¿Doña Rosa?» Era la voz de don Hilario. Quería avisarle que el juez archivó el caso. El terreno y la casa siguen a su nombre. Ya nada ni nadie puede reclamarlos. Rosa cerró los ojos un instante.
Gracias, Hilario, no por los papeles, sino por acompañarme en silencio cuando nadie más lo hacía. Fue Tomás quien me enseñó a confiar en usted, dijo él, y tenía razón. Ella sonrió. A veces el silencio también es una forma de gritar, te lo dije. Colgó y miró hacia el retrato de su esposo. Ya está hecho, Tomás. Cumplí. Por la tarde, Esteban se levantó. Parecía un hombre distinto. Llevaba la mirada baja, pero limpia, sin esa sombra que lo perseguía desde hacía meses. «Mamá, fui al cementerio», dijo con voz tranquila. «La policía ya identificó los restos. Catalina está en paz». Rosa no dijo nada, solo asintió. «¿Paz?», repitió. «Ojalá encuentre la que nunca supo buscar». Esteban se sentó frente a ella. «No sé cómo empezar de nuevo». «Empieza por el principio», contestó Rosa. «Pide perdón a quien aún puedas y sé agradecido con quien no te lo pidió». Él la miró a los ojos, humedecidos. «Perdóname, mamá». Rosa le tomó la cara entre las manos. «Ya lo estás haciendo, hijo. El perdón no se dice, se vive». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue profundo, como si la casa entera respirara junto a ellos. Afuera, el viento movía los árboles, y cada golpe de aire parecía barrer los restos del pasado. Pasaron las semanas. Esteban consiguió trabajo en un taller mecánico. Los niños volvían de la escuela con los zapatos llenos de polvo y las risas llenas de futuro. La casa, poco a poco, volvió a oler a vida. Rosa retomó su costumbre de escribir en las tardes. En el mismo cuaderno donde Tomás había dejado sus cuentas, ahora ella llenaba páginas con recuerdos, recetas y frases que no quería que el tiempo borrara. En la primera hoja escribió: «Cuando callé, me oí. Cuando esperé, aprendí. Y cuando entendí, perdoné». Un día, don Hilario la visitó. Traía consigo una carpeta. «Rosa, este es el documento final del terreno de Dolores Hidalgo. Si quiere, puedo ayudarle a venderlo». Ella negó con una sonrisa suave. «No, Hilario. Ese terreno era el sueño de Tomás. No se vende un sueño, se siembra». «¿Y qué piensa hacer con él?» «Un lugar para los que no tienen dónde empezar», dijo, mirando al horizonte. «Un espacio donde las madres solas puedan trabajar, donde los niños aprendan sin miedo. Lo llamaré Casa Horizonte». Hilario sonrió. «Entonces el silencio de las amapolas servirá para dar voces nuevas». Rosa asintió. «Así es, que el silencio grite esperanza». Pasaron los meses. Con la ayuda de algunos vecinos y el apoyo discreto de don Hilario, Casa Horizonte comenzó a levantarse. Era una construcción sencilla, paredes blancas, un portón azul y un jardín lleno de flores rojas. Cada amapola plantada llevaba el nombre de una mujer del barrio que alguna vez fue ignorada. El día de la inauguración, Rosa colocó en la entrada una pequeña placa de metal: «Por Tomás Calderón y por todas las mujeres que aprendieron a sobrevivir en silencio». Esteban llegó con sus hijos. Emiliano sostenía un dibujo de la casa y Sofía una pequeña cruz de madera. «Abuela», dijo la niña, «papá dice que este lugar es tuyo». Rosa la abrazó. «No, mi amor. Este lugar es de todos los que un día tuvieron miedo y siguieron caminando». El viento sopló fuerte, levantando el polvo del suelo. Las amapolas se inclinaron todas al mismo tiempo, como si saludaran. Esa noche, cuando el último visitante se fue, Rosa se quedó sola en el jardín. La luna iluminaba las flores y el sonido del río cercano llenaba el aire. Se sentó frente a la tierra recién sembrada y habló al viento. «Tomás, lo logramos. Todo el ruido que nos rodeó se volvió calma. Tu silencio me enseñó a no rendirme». Una ráfaga suave movió las amapolas. En una de ellas, un pétalo se desprendió y cayó sobre sus rodillas. Rosa lo tomó entre los dedos y sonrió. Miró hacia el cielo y dijo con voz firme: «Ya no me duele el silencio. Ahora me pertenece». Cerró el cuaderno, sopló la vela y se levantó. Al entrar en la casa, las amapolas siguieron moviéndose bajo el viento, como si aplaudieran la historia que había terminado y el futuro que recién comenzaba. Y en la quietud de Guanajuato, entre el olor a café y tierra mojada, el eco de una promesa se quedó flotando. El silencio también puede gritar, y cuando lo hace, nadie vuelve a ignorarlo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal, Cicatrices de Hogar. Aquí recordamos que incluso en medio del dolor, siempre hay una nueva oportunidad para sanar, perdonar y volver a empezar. Porque cada herida guarda una historia.
y cada historia deja una cicatriz que nos enseña a vivir.